del saqueo de los nazis a los países ocupados en la Segunda Guerra Mundial. Además que es un caso que tiene todos los elementos para hacer una serie en Netflix, porque lo que ocurre es que una casa de subastas inmobiliarias pone la foto de una casa costosísima en uno de estos portales, hagan de cuenta, metrocuadrado.com en Argentina, pone la sala de una de estas casas y en la sala sale un cuadro. Y la prensa holandesa mira el cuadro y se da cuenta que es parte de las obras de arte que están reportadas como robadas, y ahí está la palabra clave, robo, por los nazis a los marchantes de arte judíos en Ámsterdam durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se arma un gran escándalo y lo que le reportan a la policía de Mar del Plata es que hay un cuadro robado. Y como es un delito, y como es un robo, y como es algo que comprenden con mucha facilidad, pues la policía llega corriendo a la casa de, sí, la familia de, en efecto, un jerarca ex-nazi. El nombre, por si lo quieren googlear, es Friedrich Kardiger, que era el contador de Göring, pues que era el que establecía los lineamientos de la Alemania nazi junto con Hitler. Y llegan de un día para otro a buscar el cuadro en la casa. ¿Ustedes creen que el argumento en términos de repatriación cultural hubiera movilizado tan rápido a la policía de Mar del Plata en vez de decirles un robo? Es parte de la dialéctica, es parte de qué elementos movilizan de una manera más rápida a las autoridades nacionales. La policía llega con una noticia de un delito como si hubieran robado el cuadro hace 3 días. Si uno lo que le denuncia es que hay una situación de repatriación cultural que involucra al gobierno de Alemania, al gobierno de Holanda, Reino de los Países Bajos y al gobierno de Argentina, ¿será que la policía de una entidad federal del Estado llega tan rápido a buscar el cuadro? No lo sabemos. Y parte de eso es donde yo creo que está el problema de la eficacia del derecho internacional. Los paneles anteriores versaban mucho sobre las limitaciones del tratado. Pero yo, por ejemplo, con una persona que litiga en el sistema interamericano de derechos humanos, muchas veces no me lamento tanto de cuándo es la fecha en donde empezó el tratado, de si el tratado tiene poquitos o muchos derechos, de si el tratado debería ser más específico, sino lo que me lamento es qué problema que en el CAI de Chapinero no se han leído una sola vez la convención. Entonces, algunas veces el problema de implementación es más bien sobre qué agente estatal conoce o no conoce los derroteros de la convención. La implementación de los tratados es eso. No existe ni SMAT del universo, ni policía de las Naciones Unidas que vaya a hacer cumplir los tratados por los demás. La implementación está en manos de las autoridades nacionales. Y les termino el cuento para darle pie a ellos a las preguntas que les tenía. Y fíjense cómo está tan por fuera el caso de este cuadro, que es un evidente problema de repatriación y de bienes culturales, está tan por fuera de lo que estamos hablando, pero es tan contradictorio porque se mueve tan rápido, a diferencia de lo que nosotros creemos que se mueve rápido, que es nuestro mundo de los tratados y nuestras reglas de repatriación cultural, que además aparece la nieta del marchante de obras judío al que le quitaron el cuadro. Y ella dice, necesito el cuadro ya, autoridades argentinas me hacen el favor y me lo devuelven. Y las autoridades argentinas le responden, claro, sí, pero ya hablamos con el gobierno del Reino de los Países Bajos, y ella les pregunta, no, ¿para qué? Si yo no lo quiero para repatriarlo culturalmente, si yo no quiero donárselo al gobierno holandés, es que esa es mi herencia, esa es mi petición de mi testamento, yo necesito esa plática. Entonces fíjense que ahí se movilizan otros escenarios donde el entendimiento de la norma depende mucho del actor nacional, su implementación depende más, no tanto de qué tan extensa es la norma internacional, sino de por qué vía lo va a aplicar el actor interno. Creo que esas son las vicisitudes que les queremos preguntar a nuestros dos panelistas. Terence nos va a hablar, por ejemplo, de cómo todo ese mundo inmenso de normas internacionales y sobre todo unas nuevas normas locales en Camerún los han llevado a crear una comisión institucional, una comisión interinstitucional relativamente reciente que ha hecho grandes avances en materia de repatriación y que está próxima a lograr por fin, después de una única en los años 70, una gran nueva repatriación. Y también obviamente
como una persona que está en los museos, nos quiere contar cómo dentro de ese engranaje de actores estatales, de normas internacionales, las personas de los museos tienen un rol importante. ¿Cómo puede pasar que, por ejemplo, alguien preguntaba en el panel que estaba sentado por allí, preguntaba al final cuáles son las razones para que estas grandes entidades estatales de otros países que tienen bienes culturales se nieguen a la repatriación? Y yo hubiera querido responderle, porque una de las muy reiteradas respuestas que dan estos grandes museos, que son además agentes del Estado, es preguntarle e imponerle a los países de origen si tienen condiciones, por ejemplo, de infraestructura, de electricidad, de seguridad, para cuidar la pieza, e imponerles condiciones de restauración, imponerles incluso preguntas de quién se beneficia de la entrada a ese museo si yo le devuelvo la pieza. Entonces fíjense que esas son preguntas que terminan dentro de esa gran cadena de actores tratando de responder el museo, pero con obviamente un leverage moral muy difícil. ¿Cómo así que para devolverme algo que es mío, usted me va a imponer con qué luz lo pongo, qué tan grande es el salón donde lo pongo, que si cobro o no cobro para verlo? Ese es el problema de los museos en estos procesos larguísimos de negociación interinstitucional de repatriación. Y en ese mismo contexto, pues con los casos colombianos de éxito, pues Rosario nos va a contar también cómo se han dado esos saltos de el problema de la norma llega hasta aquí y después para adelante la cooperación y la diplomacia pueden aportar tal elemento, y de pronto una circunstancia particular que esté ocurriendo con el país con el que estemos negociando puede ayudar. Entonces, pues de eso van a hablar. Entonces, según el orden del panel, le voy a dar primero la palabra a Terence para que nos cuente esas experiencias, y también pues me muero de la emoción de que nos cuentes del caso de la diosa cuando tengas tiempo, porque hay un caso de una diosa que está en repatriación desde Berlín, lo veníamos comentando, y ese por favor no lo olvides. Listo. Thank you very much, Walter. Muchas gracias, Walter, y un saludo a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Y como se mencionó, me gustaría hablar y me gustaría también agradecer los temas discutidos en el segundo panel, porque, bueno, creo que Afonso habló mucho sobre los desafíos legales y algunos de los puntos que se trajo a colación. Creo que son ya puntos que tuvimos en cuenta para compartir también en este panel sobre los desafíos legales en cuanto a la repatriación. Ahora, en primer lugar, quiero hablar de las leyes existentes dentro del contexto legal. Entonces, hay leyes y convenciones internacionales, y siempre me gusta hablar de la Convención de UNESCO de 1954, porque en esta convención de la UNESCO se habló sobre la prevención de apropiación de bienes culturales en el marco de conflictos armados. Y cuando hablamos de restitución o repatriación en el contexto colonial, pues quisiera hablar de las 3 M's, como lo llamamos en inglés. La primera M es lo militar o el ejército. La segunda M son los mercaderes, los comerciantes. Y la tercera M son los misionarios. Entonces, en el contexto colonial tenemos que tener en cuenta el comercio ilegal de las propiedades culturales basándonos en estas 3 M's, como menciona en inglés. Quienes definen, estas 3 M's definen los actores claves de la expropiación o del expolio de este patrimonio. Entonces, después del primer convenio de 1954, se aplicaron 2 protocolos, el primero de 1954 y el segundo se llevó a cabo en 1999. Los países estados que firmaron, que ratificaron este convenio, solicitaron implementar y ratificar el primer y el segundo protocolo. La mayoría de los países, al momento de ratificar el convenio, no leen con cuidado los protocolos y no respetan, por lo tanto, la implementación de estos mismos. Luego, se llevó a cabo la Convención de la UNESCO de 1970, que trata sobre
la transferencia ilícita de pertenencias y del patrimonio. Y luego la Convención de 1970 también sirvió como base de la exportación ilícita de patrimonio cultural, y esa se aplicó a nivel internacional. Y el convenio de 1972 me gustaría mencionarlo porque esto va básicamente llega a decirnos que tenemos que proteger nuestros patrimonios culturales y naturales. Estamos trabajando para poder hacer la restitución, repatriación, pero también tenemos que mirar el aspecto de la protección. Si estamos protegiendo, haciendo la protección, no vamos a tener los retos de tener que repatriarlos. Así que con ese convenio que es del que estaba hablando, de 1972, luego tenemos obviamente el convenio de 1999, UNIDROIT, que es un instrumento legal para poder prevenir la pertenencia ilícita de estos artefactos. Estas leyes internacionales nos están pidiendo a todos los países, especialmente los del sur global, a mirar cómo podemos concebir nuestras propias leyes nacionales. La mayoría de las leyes y las legislaciones nacionales se proponen basadas en estos convenios internacionales. Y voy a tomar el caso de Camerún ahora, donde tenemos una ley del 2010 que está gobernando el patrimonio cultural en Camerún, y esta ley todavía está o habla de la protección y de hecho prohíbe la exportación ilícita de nuestro patrimonio cultural. Así que tenemos esta ley existente y que tiene 12 años y tenemos diferentes grados de aplicabilidad de esa ley. Una es que cuando aplicamos las disposiciones de esa ley para poder aplicar esta ley. Y tenemos unas modalidades prácticas, obviamente. Si, por ejemplo, alguien es encontrado exportando o cargando o traficando patrimonio cultural, esta persona va a tener que enfrentarse a esta ley que hace esta actividad ilegal o criminal. Yo miro esta ley nacional en términos de marcos legales e institucionales. Cuando estamos hablando de los marcos institucionales, tenemos que hablar de las instituciones que se configuran. Por ejemplo, en Camerún tenemos la institución, tenemos la creación del Comité Interministerial a cargo de la restitución del patrimonio cultural de Camerún que ha sido exportado ilegalmente. Ese es el nombre de la institución que fue configurada en el 2022. Bueno, así que del 2022 al 2023 hemos tenido solo 3 años de esta institución. Pero quisiera ahora llevarlos un poco más atrás para contarles que Camerún no solo empezó con la repatriación o restitución de su patrimonio cultural en 2022, sino que acá o en mi país hemos hecho muchos esfuerzos de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Y quisiera mencionar Ndiengonzo, Brimbangonzo, que es una organización de la sociedad civil que son activistas y han estado trabajando en Alemania tras bambalinas. Gonzo es un objeto sagrado. De hecho, es una diosa de la tierra, de la comunidad de la región del noroccidente de Camerún. Y esta imagen fue llevada a Alemania durante el periodo colonial. Camerún por ese problema también, con su pasado colonial, primero con los alemanes, en 1884 a 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Pero no olvidemos a los británicos y a los franceses que de ahí en adelante tomaron el control. Y generalmente hablamos de cómo nuestro patrimonio cultural está en Alemania, en Francia y en Gran Bretaña, sin ignorar otros países también, a los que pueden haber sido llevados estos artefactos. Y también hemos visto que este tema del Brimbangonzo, que tiene un
Está en el museo, el Foro Humboldt. Y estuvo en una exhibición hasta el 2023 cuando se sacó de la exhibición. Y si uno va al museo del Humboldt Forum, se ve que el stand ahí está vacío. Y porque está siendo preparado, esta pieza está siendo preparada para ser restituida. Quisiera también hablar, unirme al comentario sobre la restitución. Y es que la restitución no solamente es ir y obtener o devolver nuestros objetos a nuestra tierra, o que los estados poseedores nos den lo que ellos quieran cuando ellos quieran. No, nosotros deberíamos nosotros no somos mendigos. El sur global, en el sur global no somos mendigos. No necesitamos esperar que ellos vengan voluntariamente y nos digan, estos son los objetos que ahora les queremos decir y ahí vamos a correr y estar felices. No, creo que deberíamos tomarnos el tiempo para elaborar y crear unos marcos institucionales, porque los marcos legales, diría yo que, como dijeron los panelistas anteriores, es que no tenemos mecanismos apropiados para poder aplicar o implementar las leyes que nos pueden ayudar para los que están yendo en contra de la ley. Aquellos que escribieron estos convenios, la pregunta es, ¿los están respetando? Llamémoslos los superpoderes. ¿Los superpoderes están respetando estos convenios? Esa es la visión que tenemos. Y es que ellos también están respetando estos convenios. Sí, una cosa es escribir un montón de leyes legales o de aspectos legales de las convenciones de 1970 y 1994. Ellos no lo están respetando, pero tendrían que restaurarlas y restituirlas. Y ahora, la pregunta es, ¿están restituyendo todos estos bienes? No, nos dicen que tienen unas leyes que no les permiten hacer eso y etcétera. Entonces, ¿por qué están creando leyes donde pueden tomar y saquear estos patrimonios? Yo voy a utilizar la palabra saquear. Ellos básicamente están tomando estos objetos sin consentimiento y antes de decir que nos van a devolver esos objetos, nos están diciendo que tienen leyes que no les permiten devolver los objetos. ¿Cómo así? Están tomando los objetos, pero sí, cuando los estuvieron tomando estos objetos, fui consultado, fue mi país consultado. ¿Estábamos en buenos términos? No. Ahora voy a volver al tema de los retos de los que estamos hablando acá. Y hablando de este caso del trono del rey de Bamum. Y el reto con este trono fue los marcos legales. Lo difícil fue probar o demostrar la legalidad de esos objetos culturales. Nuestros objetos culturales no nos dicen, generalmente nos pueden decir que esto fue donado, nos traen documentos escritos y dicen que las comunidades en ese momento no hablaban alemán, no podían escribir o leer alemán, o no podían escribir o leer francés, pero luego nos traen documentos que demuestran que eso fue ofrecido de nuestra parte hacia ellos como objetos. ¿Ustedes creen que un objeto ofrece sus objetos sagrados a alguien, a un extraño? No. Entonces, lo que nos preguntamos es, lo que nosotros damos como un regalo, solo puede dar una copia. Yo no te puedo dar esta botella porque esto es lo que estoy utilizando, si es un objeto sagrado. Yo solo les podría dar una copia como regalo, pero yo no podría darles el trono en el que me estoy sentando. Es decir, esto fue bajo intimidación. O fueron tomados estos objetos y obligaron a las personas a firmar forzosamente. Claro, uno no puede firmar un idioma en el que no entiende. Y ese es el contexto en el que el trono de Bamum fue extraído. Y las personas del reino de Bamum son descendientes de los Tika, que son personas que vinieron de la parte del norte y migraron hacia el sur y son muy talentosos en términos de sus habilidades artísticas y su producción artística. Y cada vez
ese trono sigue siendo un objeto sagrado para ellos. Y ese patrimonio sagrado no puede ser un regalo de las personas. Y cuando uno ve un trono, eso no pertenece al rey o a la persona que lidera ese trono en ese momento. Pertenece a la comunidad. Y un objeto o propiedad de la comunidad no puede ser regalado a un solo individuo para fortalecer los vínculos de amistad. Así que cuando miramos nuestras costumbres, lo que empieza a jugar un rol es que si miran nuestras costumbres y tradiciones, pueden ver que nosotros no le damos a otros objetos que pueden ser entregados como regalos. Hay especificaciones para esas cosas. Hay reglas que juegan acá un rol. El rey del reino de Bambum tiene que tomar una tierra de una parte de su terreno para Alemania para crear esa conexión con los ancestros de la tierra. Y tenemos que hacer estos rituales para que los ancestros acepten lo que están haciendo en una tierra extranjera. Así que esto básicamente nos muestra un poco lo que estamos enfrentando en términos de los aspectos legales. Y este trono del rey de Bamum en el foro Humboldt, que es básicamente lo mismo que Colombia está enfrentando en términos de... Para mí la pronunciación es muy difícil, pero... es con la acción Kimbaya, gracias. Y eso es... Y ese es lo que estamos enfrentando en este momento. También quisiera mirar los marcos institucionales. Para el caso de Camerún, el Comité Interministerial vino a regular. Porque tenemos las comunidades que están pidiendo su patrimonio, que se les devuelva su patrimonio cultural que está en el extranjero. Así que el gobierno está pidiendo autorización para entrar a negociaciones con los países que están reteniendo, los museos que están reteniendo su herencia cultural o su propio patrimonio cultural. Ellos han dado su aprobación y el gobierno dijo que esto se hizo de manera ordenada. Y hay que unificar los esfuerzos conjuntos para que una persona pueda ir. Pero la restitución es un asunto de Estado a Estado, no es algo no es un asunto político, no es un asunto comunitario. En el panel anterior estaba hablando de la diplomacia y aquí es donde la diplomacia cultural viene a jugar un rol. Porque cuando miramos los instrumentos legales, por ejemplo, no podemos utilizar los instrumentos legales ahora para hacer esta restitución, así que lo que necesitamos es la cooperación. Y me gustaría en este momento volver al aspecto mencionado por las sesiones anteriores, y es que necesitamos utilizar acuerdos comerciales para poder para ayudar a que, asegurando de que estos países puedan restituir este patrimonio cultural. Cuando hemos visto que los países del mundo occidental necesitan generalmente o tienen que crear alianzas comerciales con países del sur global. Y cuando vienen a hacer estos o firmar estos tratados o acuerdos, dicen, para que yo les me entregue este proyecto, ustedes van a tener que, por ejemplo, me tienen que devolver nuestro patrimonio cultural. Y eso lo estamos poniendo al frente de todas las acciones. Si quieren, les podemos decir, si ustedes quieren tener esta cooperación bilateral o multilateral, si no nos dan esta botella, no firman el documento o no vamos a empezar a negociar. Así que creo que deberíamos utilizar en el sur global el comercio, porque sabemos que algunos están interesados en nuestros recursos naturales, están interesados también en otros recursos que tenemos. Así que para dejarlos entrar necesitamos poner condiciones y decir, si ustedes no restituyen este patrimonio hacia nosotros, entonces
preferiríamos ofrecerle este acuerdo comercial a otro país que no nos colonizó. Podemos ir al continente asiático, por ejemplo. Tenemos a China, que está creciendo, y tenemos a los Estados Unidos y otros países que no tienen nuestro patrimonio cultural. Y tenemos que poner estas condiciones. Y yo creo que esta es una de las maneras en las que podríamos progresar y avanzar con esto. Ahora, mirando la comisión del marco institucional que mencioné, que es la comisión interministerial. Está compuesta de los diferentes ministerios, administraciones, sociedad civil, representantes de las comunidades, y trae a todos los diferentes actores para que se sienten de manera conjunta y puedan planificar el camino hacia adelante, como pedir nuestros objetos culturales. Creo que no tenemos que ir en grupos divididos, sino que la idea es ir como un solo frente unido. En el caso de Camerún, desde el 2022, que en el año en que esta comisión se formó, tuvieron su primera reunión en el 2023 y han estado sosteniendo negociaciones con los países y documentos guías y documentos estratégicos que tienen la Estrategia Nacional para la Restitución de nuestra herencia, nuestro patrimonio cultural. Y tenemos el volumen número 1 que diseña el marco y la línea base. Y tenemos el volumen número 2 que muestra la Estrategia Nacional que habla del caso de Alemania específicamente, porque Alemania tiene una actitud abierta a la restitución en este momento. El volumen 2 de la Estrategia Nacional que fue elaborado habla de cómo acercarse al caso de la Alemania y cómo ellos van a hacer restitución para nosotros. No para que ellos escojan qué nos van a dar, sino que para que nosotros podamos ir y decir, hemos identificado que nuestros objetos están acá, acá y acá. Por favor, devuelvan estos objetos. Y vamos a acercarnos con un documento. No queremos que ellos nos den una lista de lo que tienen de nuestro patrimonio cultural. Nosotros iremos con nuestra propia lista. Que los investigadores y los activistas que tenemos, y tenemos otras personas en estas misiones diplomáticas que están trabajando en el extranjero y que han podido identificar estos objetos y su lugar de residencia en este momento, pero hemos visto en la mayoría de los museos dónde está nuestro patrimonio cultural. Tenemos también 40.000 objetos de Camerún en 10 museos públicos en Alemania. Eso es lo que hemos podido encontrar. Imagínense, 10 museos públicos en Alemania donde se han identificado 40.000 objetos que fueron extraídos ilegalmente y llevados a Alemania. Así que, imagínense poder sacar todos esos objetos de estos museos en Alemania. Imagínense, es posible que tengamos más de 70.000 objetos realmente por ahí. Así que, ¿cómo empezamos a hacer esto? Esa es la gran pregunta. Y esa pregunta nos hizo escribir el tercer volumen de la Estrategia Nacional de Restitución, que es la operacionalización de la Estrategia Nacional. ¿Cómo podemos empezar a restituir estos objetos? Así que, como les había contado, la Comisión ha terminado la primera fase de negociaciones y conversaciones. Tal vez estará terminando al final de este mes o al final de este año. Ahí vamos a tener la primera ola de objetos de nuestro patrimonio cultural que volverán a Camerún. Y estos objetos fueron identificados por nuestra comisión, no por los alemanes. Nosotros fuimos con los documentos que tenemos diciendo nuestros objetos están acá, acá y acá y los necesitamos de vuelta. Lo que nos han pedido a cambio es que uno de los retos que tenemos es que hay unas leyes en Alemania que
donde tienen un sistema federal y sus leyes no le permiten a cada una de le permite a cada una de las regiones federales tener sus propias leyes, así que hay unos conflictos ahí y unos conflictos entre las leyes nacionales y federales, pero creemos que las leyes internacionales deberían estar por encima de las leyes nacionales y federales, pero quieren imponer sus leyes nacionales en nuestro caso. A lo que hemos dicho, ok, está bien, pero nos pidieron escribir notas diplomáticas a cada uno de los museos donde están nuestros objetos culturales. Dijimos, está bien, nos tomamos nuestro tiempo y hemos estado escribiendo estas cartas diciendo, hemos identificado, esto es de este lugar, el Engonzó viene de este museo etnológico y ustedes necesitan devolverlo. Y tienen el Tangue, no. El Johnson también, hay diferentes objetos que vienen del Museo de Linden, así que tenemos muchos de estos. Y dijimos, bien, tenemos que obtenerlos de vuelta. Y los alemanes quieren hablar, nos preguntaron, ¿quiere hablar con las comunidades? Y dijimos, no, ustedes tienen que discutir dentro de sus estados federales. Bueno, en breve. Antes de que esta comisión interministerial empezara a avanzar, algunas de las comunidades viajaron a Alemania, fueron invitados por investigadores alemanes. Básicamente les ofrecieron alojamiento, comida, viáticos, todo. Y dijeron, bueno, vinieron por sus objetos, sí. Pero los objetos son una prioridad para ustedes o más bien están sufriendo tal vez de déficit en ciertas cosas de agroindustria, o tal vez quieren caterpillars de estas tractobulas para la agroindustria. Entonces, si ven, cuando se nos invita y se nos patrocina incluso viajes a camerunenses, pues básicamente persuaden y cambian el tema a debatir. Y entonces ya nos está hablando sobre la restitución de patrimonio cultural, porque ahora las prioridades no son la de esta restitución, sino porque ustedes tienen necesidades básicas en agricultura, en hospitales. Y entonces uno se pregunta un minuto, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Y es por eso que el gobierno entonces tomó cartas en el asunto y dijo, no, no se negocia directamente con ellos, se negocia a través de la comisión establecida y las condiciones bajo las cuales se debe hablar son muy claras. Y es, ¿cuáles son las condiciones que estos estados poseedores están solicitando? Por ejemplo, si hay suficiente capacidad de almacenaje para estos objetos de patrimonio, hay más de 40.000 objetos de patrimonio de Camerún. Ustedes tienen ese espacio y nosotros dijimos, nos dan los objetos de vuelta y si ustedes quieren incinerarlos, los incineramos, pero en Camerún. Y si quieren desecharlos, nosotros los desechamos, porque antes de ustedes tomarlos, ustedes pensaron en si teníamos capacidad de almacenarlos. Si vinieron desde Camerún, incluso nos ponen condiciones como, no, tienen que incrementar su capacidad de almacenaje, tienen que tener instalaciones modernas. Y no, esas preguntas no las debemos contestar nosotros. Devuélvanos los objetos que tomaron ilegalmente sin nuestro consentimiento. Y además, en este retorno nos están pidiendo condiciones. Ustedes cuando los saquearon pusieron estas condiciones, por lo tanto nos deben retornar esos objetos de patrimonio. Algunos de estos objetos, de hecho, ni siquiera están diseñados para ser exhibidos. La sacralidad de algunos de nuestros patrimonios culturales y vivos, es decir, patrimonios vivos. Estamos hablando también de restos humanos. Restos humanos, por ejemplo, del África del Subsahara, no son para ser exhibidos. Y cuando fueron, o cuando sean restituidos, vamos a darles un entierro digno. Por lo tanto, es que están exhibiendo restos humanos. Ese es el tema. Y nuestras leyes y nuestras directrices culturales no permiten esto. Porque son sagrados. Y esto es algo que tal vez no es entendible para todos. Tenemos sagrados que no deben ser vistos ni por humanos, ni por otros seres, ni deben ser tocados. Y estos objetos sagrados deben retornar y devolverse a sus comunidades para que continúen su función. Y bueno, cuando fueron tomados por misionarios, por mercantes o por incluso militares, fueron despojados y permanecieron en esas manos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? La pregunta que nos hacen es ¿qué hacemos con estos objetos cuando sean retornados? Quisiera contar una historia de Afuacom. Afuacom es un objeto sagrado de Camerún.
y fue traficado ilegalmente de Camerún, fue tomado o restituido en 1973. Y ese objeto es el segundo objeto que por su forma describe al rey que estuvo en el trono. Y este rey estuvo en contacto con este objeto sagrado que fue robado. Y cuando los dioses supieron que este objeto, o los dioses permitieron que este objeto saliera del palacio y viajara a Estados Unidos, fue identificado como un objeto muy importante. Y fue hasta 1973 que se identificó y el presidente de Camerún llamó personalmente por teléfono al presidente: tenemos que restituir este objeto. Y bueno, tenían miedo de ver el objeto porque sabían la historia que este también contenía, de aquel rey que estuvo en el trono y que los dioses, bueno, permitieron algo que no le benefició. Y esta es una celebración de nuestra cultura. Y cuando cuando volvió el objeto, el presidente mandó verificar que este realmente fuera el objeto. Lo abrió, se puso en contacto con este objeto y se cayó. Las personas pensaban que se había colapsado, pero realmente murió. Él no podía ver el objeto por 2 veces en la vida. Eso es un poco la historia de este objeto. Y cuando la gente estaba celebrando con euforia y demás, y el objeto se restauró en el palacio, y fue cuando se dispuso el objeto de vuelta al palacio, supo la comunidad que ya no, que este poder que tenía el objeto había ya salido del objeto y volvió a sus ancestros. Esto es toda la historia, esta es la importancia de estos objetos sagrados. Así que cuando estos objetos retornan a Camerún, deben retornar de una manera que sea respetuosa con las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Porque si ven esta historia breve que les conté, describe la característica espiritual de estos objetos. Y entonces, cuando vemos esto todo bajo el lente del marco regulatorio de la comisión que se creó, pues la comisión también tuvo que crear unas subcomisiones técnicas para apoyar a la comisión en este trabajo. Y estas comisiones técnicas fueron 8 en total: una comisión para asuntos legales, otra para la reconstitución de itinerarios de la colección. Tenemos una subcomisión también para colecciones de patrimonio. Tenemos otra comisión o subcomisión para finanzas y logística, una subcomisión para negociaciones y diplomacia, otra subcomisión para comunicaciones, otra subcomisión, por ejemplo, para la ceremonia, para repatriar estos objetos. Y cada una de estas subcomisiones tiene un plan de acción muy claro y trabajamos dentro de un plan estratégico mundial. Y exploramos cómo podemos implementar esta estrategia. Y esta estrategia busca apoyarnos en retornar estos objetos, respetando nuevamente nuestras reglas y regulaciones, no necesariamente solo enfocándonos en qué es lo que los estados poseedores nos deben decir qué hacer. Y como mencioné ya, no tenemos muchísimos textos legales, pero sí tenemos instrumentos que abordan o tienen diferentes abordajes. Y sí, tenemos instrumentos establecidos que tal vez el mundo occidental no respeta, porque el desafío que realmente tenemos es que el mundo occidental no respeta la implementación de estos textos legales. Hay muchas brechas
Y por supuesto, hay también recursos limitados. De hecho, los estados poseedores incluso ignoran las propiedades culturales y solamente se enfocan tal vez en las finanzas. Y realmente todo se trata de simplemente retornar nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias por toda su escucha y atención. Gracias, Terence. Nos has dejado una gran cantidad de reflexiones sobre todo el día. Creo que hiciste además una gran recolección de todas las particularidades que estábamos tratando de resolver y hay varios temas a los que volveremos tal vez en la segunda parte después de Rosario, porque el tema que planteas de la relación Estado-Estado y cómo solamente esa no puede ser la relación que regule la restitución es fundamental, ni Estado-Estado ni solo museo a museo. Puede ser una relación que sea museo-comunidad y ese puede ser el destino final de la restitución. Pero también toda esta cantidad de requisitos, de imposiciones, de obligaciones que solicitan los países que deberían devolver los objetos culturales, pues tampoco está regulada por los tratados y es solo a través de la práctica que se puede descubrir dónde están los abusos, dónde están los excesos en esta materia. Creo que solo con esa reflexión que haces de las obligaciones en materia de cómo deben estar regulados los museos, cómo deben estar configurados, ya les has dado la idea para el próximo foro a Viviana y su equipo, porque si está de moda el prefijo posverdad, posmulticulturalismo, pues el tema del futuro es la posrestitución. ¿Qué hacemos después de que algo es restituido? ¿Cómo lo preservamos? Si lo puede administrar la comunidad. Y creo que post-restitution puede ser también un gran tema para la siguiente invitación. Allá Viviana que se está riendo de la sugerencia. Bueno, muchas gracias. Y ahora la versión en Colombia. Justamente esa estructura que nos planteaba Terence es muy similar a la que teníamos pensada, porque es esa tensión entre las normas, los órganos y la realidad, pero sobre todo que tratemos de llevarlo a casos en donde hayamos podido ver avances, hayamos podido ver, digamos, formas exitosas de saltar esos vacíos y de evitar esas posturas de negociación que no están reguladas en el tratado y que al final son definitorias. Y aparte de los casos que vayas a traer, si la infidencia lo permite, algo del Galeón San José, que sería un crimen cultural no mencionarlo en este panel. Entonces, con la mayor bienvenida de nuevo, querida Rosario, tienes el espacio. Muchas gracias, Walter. Thank you very much, Terence, for your insightful presentation. I think it was great. Aprovecho y pues gracias a los organizadores del foro por esta invitación tan importante que le extendieron a mi dirección. Yo soy abogada, así que me disculparán un poquito que tal vez mi presentación será un poco más jurídica que la de Terence. Pero a veces cuando estoy en este tipo de escenarios me sirve presentarme como imágenes mentales, ¿no? Entonces pensemos en una idea en la que además de los objetos que ya hemos perdido, que están distribuidos en colecciones privadas, en museos extranjeros, nos despertáramos mañana y descubrimos que la mitad del Museo del Oro ya no está, sino que en efecto la regalamos, la donamos, la vendimos a colecciones privadas y demás. A mí me gusta pensar qué sentiríamos como nación en un escenario así, pues por supuesto indignación, pero sobre todo yo creo que sería una gran sensación de pérdida, ¿no? Porque pues el patrimonio cultural en efecto, y como ya han conversado, pues a lo largo de este foro no son únicamente objetos, sino que realmente es memoria, es identidad, es dignidad. Entonces, yo creo que a pesar de lo duro que le han dado acá las convenciones y que yo también le voy a dar un poquito más duro, realmente esas convenciones son lo que previene o digamos, prohíben que estemos en un escenario así, ¿no? Que estemos en un escenario de repetición de más pérdida y de más sensación de sentirnos incompletos. Con esa idea mental que les propongo, pues quiero empezar a contarles un poquito ya de este marco jurídico del que han hablado muchos, pero que inicia, digamos, en 1970, cuando la comunidad internacional tomó una iniciativa, yo creo que decisiva, y que más allá de ser un instrumento jurídico, realmente es muestra de un consenso internacional que existe de la necesidad de proteger, de prevenir cualquier exportación, cualquier
extracción también que pueda ser ilícita o que pueda ser ilegal y que de hecho le da un estatus a este tipo de tráfico ilegal similar al que se le da, por ejemplo, al tráfico de armas o al tráfico de drogas, porque lo hace a través de una convención que lo prohíbe. Colombia es parte de esta convención desde agosto de 1988. Es una convención que de hecho es ampliamente aceptada por la comunidad internacional porque actualmente cuenta con 148 estados parte. Realmente ese es un número muy significativo para ser un instrumento de derecho internacional y es prueba de ese interés global que, como les decía, existe de la protección de bienes, ¿no? De que no exista un tráfico ilícito, de que no haya importación ilegal y es importante como esos calificativos que le damos de ilícito, de ilegal, porque la convención sí hace una distinción entre qué se considera legal y qué no. Y básicamente lo ilegal es todo lo que vaya en contra de la convención y se resume un poquito en todo lo que no haya tenido como una autorización de exportación del Estado, básicamente. Es importante tener en cuenta pues, que el artículo 7 de la convención obliga a los estados a prohibir la exportación ilícita y a regularlo dentro de sus normas internas. Y esto en conjunto con el artículo 13 y con otros artículos lo invita mucho a la cooperación internacional, que yo creo que Terence también lo mencionaba y lo mencionabas tú en tus palabras introductorias. Y es que este es un instrumento que se basa muchísimo en la cooperación internacional e invita mucho a ese diálogo entre estados, incluso invita a que existan instrumentos bilaterales que permitan regular de mejor medida este tipo de situaciones e incluso prevé, pues no la constitución, pero digamos se ha ido, digo no la convención, pero se ha ido como adaptando, prevé el uso de un comité intergubernamental que genere un espacio para que haya como un diálogo entre los estados, para que haya también de algún tipo de conciliación o de mediación si es necesario. Sin embargo, esta convención, y como ya todo el mundo lo ha repetido hasta el cansancio, tiene unos límites, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el límite temporal que nos impone, y es que solamente opera desde 1970 en adelante. Y también hay unos límites de los que les voy a hablar enseguida, que es como qué pasa cuando tenemos otros escenarios, como por ejemplo el de buena fe. Esto genera una serie de vacíos y en virtud de esos vacíos, la comunidad internacional también se reunió en 1995 y decidió crear del que ya hemos conversado también. Ese convenio de UNIDROIT es un convenio, es un instrumento un poquito más técnico, es un instrumento mucho más jurídico y realmente responde más como a preguntas del derecho privado. Pero la pregunta central que responde es ese, ¿qué hacemos con un adquirente de buena fe? Porque es entre comillas, un poco más fácil hablar de un escenario rampantemente ilegal o ilícito que cuando decimos, bueno, alguien de buena fe realmente fue a un mercado, fue a una exposición, fue a una subasta y adquirió un elemento que pensó que estaba en capacidad de adquirir y que se le vendieron como tal. Entonces, ese convenio provee una serie de medidas, incluyendo recursos judiciales, recursos de arbitraje, pero también prevé una disposición que a veces hace difícil que los estados quieran como acudir a los mecanismos que dispone, que es el de la retribución económica. Aquí, pues para que sepan y a modo de contexto, Colombia es parte de esta convención desde el 1 de diciembre de 2012 y a la fecha tiene 56 estados parte, que igual es un número significativo, pero si lo comparamos con la convención de UNESCO, pues es significativamente menor. Más allá pues, de estos dos instrumentos que ya hemos repetido al cansancio, yo creo que también es importante mencionar otros mecanismos o otros escenarios que existen. Por ejemplo, en el sentido regional tenemos la Convención de San Salvador en el marco de la OEA. Existen unos instrumentos de naturaleza similar en Europa, en África, en Asia, que regulan un poco más el tema de una forma un poco más local, pero también hay otros mecanismos que no necesariamente son tratados internacionales, como con todo lo que conllevan, como por ejemplo algunas resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, como por ejemplo un mecanismo que tiene Interpol, que es un registro de obras de arte robadas. Está también disposiciones que encontramos en convenciones que tal vez no se dedican a regular estos temas específicamente, pero pues que incluyen algunas referencias, como por ejemplo la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional, que cobija, digamos, todo tipo de delitos que se cometen a nivel transnacional y eso incluye aquellos delitos que se cometen en contra del patrimonio cultural. Entonces, aunque no son instrumentos que se dedican específicamente a la regulación o a la protección del patrimonio cultural o a la restitución, sí incluyen disposiciones que nosotros también podemos usar en un plano multilateral, pues para la protección de nuestros bienes. Digamos que todo eso es maravilloso, pero también
¿Ustedes están oyendo bien? Sí. Ok. Ok, ok. Pero también es necesario tener en cuenta que existe en Colombia, ¿no? ¿Sí? ¿Así? Ok. Lo primero es que nuestra constitución del 91 fue una constitución visionaria, de alguna manera. Y es porque el artículo 72, sí, creo que sí, mejor, ¿o no? Bueno. El artículo 72 de alguna manera incorpora estas protecciones especiales que trae la Convención del 70, que son específicamente la obligación de proteger y la obligación de restituir el patrimonio cultural. Y lo hace cuando establece que el patrimonio cultural es de la nación y es inalienable, inembargable, imprescriptible. Y además cuando establece que la ley debe crear mecanismos que permitan su recuperación y su restitución a Colombia. Luego, como desarrollo, digamos, de la Constitución, tenemos la Ley 1185 de 2008, que genera un régimen especial de protección y que en últimas se resume en que no podemos exportar estos bienes y en crear unos mecanismos de repatriación, y además designa unas autoridades que son quienes van a estar a cargo de revisar pues cualquier solicitud de exportación que exista bajo unos parámetros muy específicos, como por ejemplo el ICANN, el Archivo General y demás. Es importante también contarles que en este momento está en desarrollo un decreto que de lo que se trata es de crear lineamientos para, digamos, regular un poco todo este tema de repatriación, y lo va a hacer a través de la creación de un comité técnico intersectorial. Eso pues aún no está en vigor, pero creo que ya está publicado el decreto si no estoy mal, y pues de alguna manera va a ser tal vez el equivalente a lo que nos contaba Terence que ellos tienen en su estado. Entonces, uno a veces piensa como que, bueno, el derecho internacional está por un lado, el derecho nacional está por el otro, pero la verdad es que hay un diálogo y en realidad hay como un efecto espejo entre estos dos regímenes, porque de alguna manera el derecho internacional está empujando a los estados a través de estas convenciones a tomar medidas dentro de su ordenamiento jurídico, y pues nosotros por nuestra parte respondimos con la incorporación, digamos, de eso en nuestras normas, en nuestra constitución, y así entonces es como que el derecho internacional pasa a nutrir el derecho nacional, pero también el derecho nacional le da legitimidad y le da vías de acción a ese derecho internacional que a veces parece más abstracto. Y hablando de los límites del derecho internacional, ahorita en el café nos reíamos con Walter, pues que los dos trabajamos en el mundo del derecho internacional, y en último la pregunta que todo el mundo se hace es ¿para qué sirve el derecho internacional? ¿No? O sea, como que ¿de qué sirve si finalmente pues sí, hermosa la convención, pero pues cómo traemos los elementos si fue antes del 70? Y lo que conversábamos, y era un poco la reflexión que les hacía al principio con esa imagen, y es que si no existieran estas convenciones, no habría un marco jurídico claro en el cual nos podemos mover. Porque sí, es factible decir que pues en respuesta a lo que la sociedad quiere, a lo que la comunidad quiere, al querer de los pueblos, a su pertenencia, incluso a un tema ético, está prohibido, pero esto está muy sujeto a discusión, ¿no? O sea, podemos como hablar a favor, hablar en contra, pero si ya tenemos una norma que lo prescribe, pues ya no hay como tanta facilidad de movernos ahí. Sin embargo, pues en efecto tiene unos límites, voy a contarles un poquito más sobre ellos, y pues ya Terence también los ha mencionado y los han mencionado pues múltiples ponentes del día de hoy. Entonces, el primero es el marco temporal, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. El marco jurídico en el que nos movemos empezó a existir en 1970 y no aplica retroactivamente. Y eso es en virtud también de un principio de legalidad, ¿no? Es como que a mí no me pueden, como entre comillas, castigar o exigir algo que no existía cuando el hecho pasó. El segundo también es el alcance, que es lo que les decía antes, que la Convención del 70 regula lo que haya sido ilícito, pero luego hay una serie de discusiones que incluso planteaban ahorita, y es como que qué es ilícito, si el Estado entregó algo voluntariamente, como un regalo, como una contraprestación, en fin, eso es ilícito, o sea, y ahí está la pregunta de qué puedo regalar yo, qué puedo vender yo en esos escenarios. El otro elemento que yo identifico es el tema de la voluntad, porque en efecto estos instrumentos existen, pero son aplicables únicamente a los estados que se quieren hacer parte de ellos. Y como les decía, por ejemplo, UNIDROIT tiene únicamente 56 estados parte, y con los estados que no son parte, pues no podemos aplicarla por más que queramos. También porque cuando no están regulados los casos dentro de las convenciones, entonces ahí quedamos sujetos 100% a la voluntad de la contraparte. El otro son los costos, que también los mencionaron, y es que muchas veces
las solicitudes de restitución implican litigios, implican abogados, implican negociaciones y eso muchas veces puede generar costos muy altos para los estados que de pronto no están en capacidad de asumir. Y finalmente, pues algo que les mencioné brevemente es el tema de la buena fe. Y es qué hacemos con esos adquirentes de buena fe, pues que simplemente pensaron que estaban haciendo lo que podían hacer y pues ahora están encartadísimos con esto. Si bien UNIDROIT, por ejemplo, trae un mecanismo, hay estados como Colombia que están imposibilitados en pagar por ese tipo de cosas, porque en efecto no podemos hacer tráfico con este tipo de, perdón, no cosas, con este tipo de elementos y de objetos. Entonces, pues, aunque es un mecanismo, pues quedamos ahí como imposibilitados porque no tenemos el medio, pues, para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando el derecho internacional nos da un derecho, pero también nos establece una serie de condiciones y requisitos que nos imposibilitan ejercer libremente ese derecho? Y ahí es donde yo creo que es una realidad. El derecho internacional no puede estar aislado de las otras herramientas que tenemos y por eso es importante acudir a esta otra cara de la moneda que existe y que ya hemos mencionado todos también, como por ejemplo la diplomacia cultural. Ya pues hemos mencionado como por encima, pero pues realmente Colombia ha tenido muchos más avances a través de la diplomacia cultural que realmente en un escenario judicial. Aquí, pequeña infidencia, pero incluso pues con la colección Quimbaya, no ha sido una conversación fácil con España por precisamente este tema de la legitimidad de la entrega, de si ellos tienen un título de propiedad correcto o no, pero ha habido unos acercamientos muy positivos que van a permitir tal vez un acceso a la comunidad de alguna manera, por lo menos virtual, en fin, que no habrían sido posible de pronto a través de un mecanismo judicial porque no tenemos el escenario para llevarlos. Sí, entonces muchas veces la diplomacia cultural llega mucho más lejos de lo que va a poder llegar realmente un escenario judicial. Lo segundo es la cooperación científica, que Walter y Terence también lo mencionaban, y es que muchas veces los estados dicen, pero pues le entrego la máscara y dónde la va a guardar y cómo la va a mostrar, y pues sí, en efecto eso no debería ser una responsabilidad de quienes recibimos, pero sí se vuelve también como un mecanismo de negociación y de contraprestaciones, como bueno, entonces deme usted por favor los medios, creemos capacidad instalada, traigamos recursos económicos que nos permitan hacer trabajos de investigación, que nos permita hacer rastreo de piezas y que nos permita también que una vez recuperemos nuestros bienes, estos sean en efecto pues cuidados, que sean conservados y que haya el debido acceso para todas las comunidades para ellos. Y lo último es pues la presión social y académica, que yo creo que a veces es duro cuando uno está de este lado, pero pues realmente legitima muchas veces las solicitudes que hacemos y le da también mucho impulso para que los estados estén un poco más abiertos. Y quiero también, pues ya pasando como a una segunda parte de tu pregunta, y es hablarles un poquito sobre cuáles son esos casos emblemáticos que hemos tenido. Yo pues soy abogada, como les digo, entonces yo siempre estoy es como del lado de estudiar la norma, pero estos son los casos que hemos conocido en la Cancillería y que yo creo que son muy importantes y muy relevantes resaltar. El primero probablemente muchos los conozcan, que es el de las máscaras Kogi. Estas fueron dos máscaras que tenían su poder Alemania y son máscaras que se conocían o se conocen como la máscara del sol y la máscara del sol grande. Esas máscaras las adquirió Konrad Theodor Preuss, me disculpan pues mi alemán, en 1915 en un viaje de investigación científica que hizo acá en Colombia. Y él simplemente las adquirió en ese momento. Recuerden que no teníamos estos tratados y no teníamos nada y era algo pues que pasaba, que podía ir a un mercado y ahí estaban estos elementos y simplemente los adquirió y se los llevó a Alemania, al Museo Etnológico de los Museos Nacionales de Berlín. Así no se llamaba en esa época, pero pues el hoy Museo Etnológico. Y esto es importante tener en cuenta porque no los adquirió en un momento como, o en un escenario como violento, o en un escenario ilícito, él simplemente lo hizo en el marco de su investigación y ya está. Pero es muy importante tener en cuenta que estos no eran unos objetos o unos artefactos históricos y ya, sino que realmente son unas piezas sagradas que para la comunidad Kogi están vivas.
y que por ende sí o sí tendrían que estar en el lugar sagrado en el que pertenecen. Para contarles, pues estas eran unas máscaras que usaban ritualmente para hacer danzas y para hacer cantos, y lo hacían como buscando una conexión con el espíritu del sol, con el espíritu de las aguas, con el espíritu de las montañas, incluso con otras especies de la tierra, y también les permitía de alguna manera como conectarse con sus antepasados místicos y con los fenómenos naturales, porque la máscara como que los personificaba como tales y así podían generar una conversación con estos antepasados, digamos en nombre de la comunidad Kogi. Entonces, pues sin duda son unos elementos absolutamente centrales en su cosmovisión, y que pues que por ende deberían estar en sus manos. Son además unas máscaras no solo muy significativas por lo que les acabo de contar, sino también por su antigüedad, porque realmente datan de mediados del siglo XV, incluso pues existían antes de la colonia. Y como por todo este trasfondo especial y por todo este trasfondo único, Alemania decidió, luego de una solicitud formal que se hizo, pues, digamos, hacer la repatriación a Colombia. Y esto no se hizo de una manera aislada, sino que fue producto de una conversación que durante años y años tuvieron tanto representantes de la comunidad indígena como representantes del ICANN, que estuvieron haciendo este trabajo de concientización, de diálogo con Alemania, pues, para lograr que esto en efecto sucediera. Y aquí, pues, conectarlo con algo que pasó también en octubre del año pasado en el marco de la COP 2016, de la COP16, y es que Alemania también hizo la restitución de 3 elementos que están muy asociados a estas máscaras, que son el bastón de mando, la mochila y el cesto. Estos son como un ajuar que usaban también los indígenas Kogi, que como les digo están asociados a las máscaras y las usaban en las danzas de Kualama. Esas danzas son para la cosecha, digamos, y tienen un sentido de proteger la vida, y es porque se le ofrecían tanto al sol como al agua en momentos específicos para generar ese balance. Afortunadamente, y pues el resultado es tan positivo porque hoy en día todos estos elementos que les acabo de mencionar están en su hogar en la Sierra Nevada, donde deberían haber estado desde un principio. Otro caso, digamos, de éxito muy interesante se dio con Estados Unidos, y esto fue producto realmente de la acción de un privado. Y es que un señor estadounidense llamado James Lawrence estuvo en Colombia entre 1970 y 1972. Ahí ya estábamos teniendo la convención, pero Colombia fue parte hasta el 88. Y pues estaba en el Putumayo, en los Cuerpos de Paz, y simplemente fue a un mercado y adquirió unos ajuares fúnebres en un mercado local. Esos ajuares incluían máscaras, incluían algunas figuras de arcilla, incluían pues como otros elementos significativos, y él se llevó estos elementos a Nueva York y los tuvo en su casa guardados. En 2023 murió y su hijastra los heredó. Y se puso a investigar y dijo como, bueno, esto no pareciera ser como pues algo X, sino que realmente parece tener un valor histórico. Se acercó a la embajada de Washington, de nosotros en Washington, y en efecto luego de una evaluación que hizo el ICANN se determinó que estos eran elementos con un valor arqueológico muy importante para Colombia. Esto sumado a una colección anónima que en el 2024 le entregaron a la embajada, pues retornó a Colombia el año pasado, y fueron en total 115 piezas. Un tercer caso que les quiero contar fue con Italia, y en realidad es un proceso que se demoró muchísimos años y son muchas piezas que se adquirieron en diferentes momentos y a través de diferentes circunstancias. 149 de ellas, en total fueron 180 piezas y regresaron en el 2023 por el avión presidencial. Esto, pues, paréntesis, es que muchas cosas que retornan a Colombia lo hacen a través del avión presidencial en los viajes del presidente, o también lo hacen a través del buque Gloria, y pues un poco el decreto que se quiere expedir es para regular eso, para que no dependan de la disponibilidad del avión o del buque, sino que haya como un mecanismo claro para hacerlo. Pero bueno, estas 180 piezas, 149 fueron de un señor Vittorio Sampieri. Y este señor, pues simplemente voluntariamente un día cayó en cuenta, dijo, estas piezas no me pertenecen a mí, pertenecen a Colombia, y se acercó a la embajada y las entregó. El resto de ellas fueron restituidas a Colombia luego de un proceso judicial que se dio en Italia y que fue producto del trabajo que hizo tanto la Cancillería como nuestra embajada en Italia por promover este proceso judicial.
Y una de ellas fue un bien arqueológico que confiscó la policía italiana. Entonces, todo esto que les acabo de contar, yo creo que podemos resumirlo, concluirlo en algunos elementos, y es que, primero, para mí la repatriación no es solamente un acto jurídico, realmente es un acto de reparación, y es un acto de reparación no solamente a un individuo, sino a pueblos enteros que hace parte de su memoria. El segundo es que, a pesar de todos los instrumentos internacionales que existen, realmente mucha parte de la repatriación depende de la buena voluntad tanto de los estados como de los privados que los tienen hoy en día. Y esto también depende del entendimiento que tengan ellos en pro de las comunidades. Lo otro, pues, es que en efecto el derecho internacional y el derecho nacional tienen sus límites, pero pues son herramientas y nos dan un marco claro en el cual podemos movernos. Y quiero simplemente concluir con la misma imagen que les proponía al principio de un museo vacío, pero ahora no con eso, sino con comunidades indígenas que realmente ven regresar las piezas que les fueron arrebatadas a sus montañas, con un niño que puede visitar uno de nuestros museos y dice, sí, esto es parte de mi país, esto realmente es parte de mi historia. Y eso es porque la repatriación no es un lujo académico, no es un objetivo nacionalista, no es simplemente una letra muerta que está en un tratado, sino que es producto de todas estas voluntades jurídicas, políticas, de la comunidad, del sector de la cultura, y que permiten, pues, que haya un ejercicio de justicia histórica. Con eso yo creo que concluyo. Muchas gracias. Rosario, fantástico. Esos últimos argumentos, aparte de toda la presentación que ha sido clarísima, yo creo que rebaten de manera absoluta el argumento muy esencialista, incluso hay veces muy torpe, de quienes pretenden defender la cultura universal y dicen, pero es que entonces ustedes con esa buscadera de restitución van a vaciar los museos y van a dejar entonces los lugares donde correctamente se expone el arte universal vacío y nadie más va a ver este arte, estas piezas. Esos argumentos que diste así uno tras otro, creo que son la refutación perfecta de eso, maravilloso. Hay una segunda parte, yo tengo 70.000 preguntas para cada uno, pero quiero darle el espacio al público para que haga sus preguntas, entonces les voy a hacer la pregunta más corta de la que tenía para cada uno, muy sencilla, a cada uno una muy cortita y le doy la palabra al público. Para Terence, en la última parte de tu exposición mencionabas que entonces son 40.000 piezas o más de 40.000 piezas las que están regadas no solo en Alemania, sino en otros países del patrimonio cultural camerunés. ¿Cómo hace uno entonces, como tú bien tratabas de empezar a sugerirnos, realmente para priorizar qué objetos se deben empezar a buscar su restitución primero? Y me imaginé un ejemplo tonto, hagan de cuenta que a España se le desaparece el patrimonio cultural. ¿Cómo decide? Si busca primero el Velázquez, o primero el Goya, o primero el Greco, ¿a quién busca primero? Y eso es arte, pero acá estamos hablando de piezas sagradas, de piezas que reflejan, por ejemplo, la estructura cultural de un reino, como el trono. ¿Cómo una persona como tú, que además de toda esta diplomacia pública, trabaja en el museo, cataloga las piezas, conoce su significancia, cómo propondrías una, si se quiere, priorización de qué piezas buscar, además, no solo por la importancia, sino sabiendo que los recursos son limitados? El tiempo es limitado, los recursos jurídicos, el dinero para hacer estas grandes campañas de repatriación no es infinito. ¿Qué busca uno primero cuando tiene que buscar 40.000 piezas? Esa sería la pregunta. Thank you, Walter, and thank you very much for the Rosario, for the wonderful presentation. Yes, I mentioned that from a study that was made by some Cameroonians and accompanied with other partners, they did a study on 10 public museums in Germany. And that 10 public museums came out with an atlas, a publication that was released and published in English, French, and German, called Atlas d'Absence.
mentioned that 40,000 Cameroonian objects were illegally exported to Germany, were found in those 10 public museums, just in those 10 public museums. So we will look at it from the other museums in Germany. We will see that just from 10 public museums, we find 40,000, one more of the other museums. So we saw that Germany colonized, or some sort of colonial period from 1884 to 1914, took away a lot and also raised some communities, because some communities were almost raised and killed or whatsoever, and then their objects taken away. Now, when we look at the way the priority of the objects, I will start by saying that Cameroon is made up of more than 250 ethnic groups. That is why in Cameroon we don't have a national language, official national language. We have two official languages, which is the English and the French. Because in Cameroon we cannot take one tribe, and we have more than 200 languages. More than 200 languages for a country of 28 million. And all of them being equal, like we have equal representation of each tribe. We don't want a tribe to look superior and the other look inferior. So the government decided to maintain that we have two official languages, English and the French, and then all the other national languages have the same status. So there is no national language in Cameroon that you find is an official language. No. So based on that, Cameroon has 10 regions, and those 10 regions have been divided into 4 cultural zones. Those 4 cultural zones, regions that have similar geographical and cultural characteristics. For example, we have the Sudano-Sahelian Cultural Zone. These are the regions of the Adamawa, North and the Far North regions. So you have those that are the Sudano-Sahelian. These are the Sahel zone, the dry, arid area, and they have the same cultural, environmental, and lifestyle, like food, clothing. Then we'll come to the Grassfield Cultural Zone. The grassfield or the grassland, they are made up of 2 regions, the northwest and the west regions, and they have is a grass, like here, grass field or grassland. It's an area where it's not forested that much. It's like, really, they named it after that period when they saw a lot of grass, and the name came from the grassland. Then we have the Sawa Cultural Area. The Sawa Cultural Area, those of the coastal zone. I know Colombia also has a long coast with the Pacific. It's just the same like Cameroon that has a coast with the Atlantic Ocean. So we have the coastal zone of Cameroon, and they have the same environmental, geographical, and cultural similarities. Then the last cultural zone is the Fambeti, or the forest zone, which is forested, and they have the tropical rainforest area. You have the center, south, and east regions. So when each time the government or the state is making decisions, they always take into consideration that there is an equal representation in terms of these cultural areas. So the institutional framework that is being put in place is to, first of all, respect the cultural zones of Cameroon. Each cultural zone has to have a share or has priority in terms of the restitution of the cultural object for this first phase, this first pilot phase, which each of these areas have their objects to come back. So they have taken into consideration that. And then secondly, the second criteria, or the one of the criteria that is being used is the function of the object. How important is the object to the community? And then take into consideration that aspect. We look at sacred objects that are also
of that priority list. We have human remains, that of that priority list. When we have talked about the first, which is each of the cultural zones, taking objects from each of the cultural zones. Secondly, we look at human remains. We look at the functions of the objects, like we have sacred objects, ritual objects that have priority. Those are the objects. And when I talked about that, we'll talk about, I'll look at the impact of the global south. The impact, our present predicament, or our, what the Western world will call the underdeveloped nature of our countries, economies nowadays, may be due to the fact that they took away our sacred objects that could help us to develop. And now we keep suffering, we keep having pandemics, we keep having wars, we keep having all sort of plagues and instabilities, because the ritual or sacred objects that were supposed to be in place to help us to maintain peace, for that social cohesion, for that spirit of development, hard working, had long gone to the Western world, and it has helped them to develop. While we are dragging our feet behind, they are using our spiritual powers to advance in technology. Why not give us back our objects, so that for us to be able to move also ahead? So I will give you back that the means, or the limited means we have. With the means we have, we could be able to have these objects back to us. And this, the financial resources, the human resources that we need, is for us to be able to know that, okay, based on what we have at the museum has a capacity. Not all the objects are going to the museum, no. Some of them are going back to the shrines. For example, the Ngongso, for that matter, the shrine has already been prepared. That is going back to the community. The community are already, they've mobilized enough. They've cleaned, prepared, perform all sort of cleansing rituals for the coming of their sacred objects. So that is how they are being prepared. And we know that some of the household utensils may be kept, and those that will go to the communities, it is for the communities. In Cameroon now we have communities-run museums that are growing faster. Each of the communities they have a museum that they have the showcase, the concept, and showcase their cultural heritage in the museum. If it doesn't bring them generate the necessary income, but they are happy to conserve those objects in their palaces, in their community-run museums, and in other state museums. I will also go back to the fact that the preparations to welcome the first phase of our cultural properties that will be coming this year. I will not mention the date because we still need approval from the President of the Republic. That most of the communities are already contacting, they are making arrangements for the National Museum to showcase their objects there first, before it goes to their community. You see, because when it goes back to the community, it won't come back again. And especially some of the sacred objects that are coming, maybe it's an opportunity for some of their offsprings, the younger generations, to see those who are in the cities, to come and know, get connected to their traditions before it goes back into the shrines and then be limited to some people that are initiated to see them. So we have that capacity to conserve them. We have a lot. Some were taken from personal belongings, collections, private collections, and that has to go back to these families that they were taken from. You have, we have ancestral worship objects, family ancestral worship objects from people that were taken away, and they need to go back to those families that they may continue performing or continue keeping them and transmit them from generation to generation. Thank you very much.
Gracias, Terence. Has creado un manual de priorización, además muy adaptado a las necesidades de las comunidades por regiones, que era algo que yo no había tenido en cuenta cuando me imaginaba la respuesta, pero claro, esa falta de homogeneidad implica no solamente pensar en una priorización de usos, en una priorización de antigüedad o incluso de valor monetario, que también es parte de la discusión, sino de qué busca cada región recobrar. Muchas gracias. Y bueno, Rosario, tu pregunta, y me armo de valor civil y te tienes que reservar lo que te tengas que reservar porque yo sé que es un tema de reserva judicial. En ese marco jurídico que armaste, con esos actores, con esas necesidades también de entrar a la diplomacia pública, ¿cómo le puedes contar al auditorio que también está lleno de estudiantes y de personas que están ávidas de entender estos procesos, cómo enmarca uno qué es el esfuerzo por el Galeón San José dentro de los instrumentos? No hay forma que lo evites, no hay nada que hacer. Por eso, pues muchas gracias de antemano por responder. Gracias por tu pregunta, Walter. Creo que es la pregunta favorita de la gente muchas veces. Em, digamos que existe de hecho un instrumento que regula específicamente el tema del patrimonio sumergido, que es la Convención de 2001. Colombia no es parte de esta convención por muchos motivos históricos y pues motivos también de conveniencia y por muchas dudas, digamos, que existen frente a la necesidad de Colombia pertenecer a él. Entonces, nosotros nos regimos un poco más como por la costumbre en ese sentido y por los principios del derecho internacional y pues creo que igual es conocido por todos y es que el principal esfuerzo que hemos hecho ha sido más de diálogo y de acercamiento con España. Esto siempre es una conversación compleja porque naturalmente Colombia va y dice como pues mi galeón y España responde como cuál, si ese es el mío, entonces es difícil, pero siempre lo hemos, yo creo, enmarcado más en el diálogo, de hecho hemos tenido con ellos subcomisiones culturales en las que hemos discutido el tema, de hecho pues... hemos buscado propuestas conjuntas en temas de investigación y pues igual se vuelve también un diálogo muy en el marco de muchos elementos que tenemos, como por ejemplo la colección Quimbaya, otros bienes que podrían estar en discusión. Entonces muchas veces a veces la conversación está como dos caras de una moneda, entonces si yo te doy esto, me das esto y pues realmente en eso. No sé qué tanto responde tu pregunta, pero... Responde y de pronto agregarle un elemento para el público y es que tal vez en el imaginario colectivo no se distingue muy bien la controversia comercial con los buscadores de tesoros, con las empresas que quieren decir yo lo encuentro, yo lo saco, es mío, o usted alguna vez me pidió que lo buscara, ahora me lo debe. Con ellos el trato es muy diferente a con el gobierno de España y creo que eso hay veces no se entiende en un escenario público y es lo que hace que la gente tenga una percepción mala de esta controversia, pero que es una controversia bien llevada, ¿verdad? Sí, de acuerdo, pues en efecto son dos conversaciones completamente separadas, una digamos un poco más entre comillas de derecho privado, que es producto de un negocio o de una contratación que hizo el Estado en un momento dado y que se da en sede arbitral y se ha hecho también a través de los tratados que tenemos y que permiten ese tipo de escenarios, está en desarrollo pues adecuadamente y avanzando, diría yo. Y el otro es un tema más de soberanía, de propiedad, de en efecto a quién le pertenece. El galeón y pues que tiene un millón de aristas porque como les digo el derecho en general pero además el derecho internacional es muy vago y muy de depende y muy de cuál régimen aplicamos, entonces en este caso pues no está tan claro porque hay una convención que lo regula pero Colombia no es parte, digamos la Convemar que es la constitución del derecho del mar también tiene un par de elementos que lo regulan pero Colombia no es parte tampoco en este momento, sino que nosotros nos guiamos un poco más por la costumbre y por los principios generales que hay, entonces se vuelve una discusión más de qué régimen puedo aplicar y entonces quién realmente es el Estado soberano al que le pertenece este bien. Fantástico, mil gracias. Bueno, con eso concluimos la primera parte del panel para darle ya pues la palabra a quienes tengan preguntas. Yo les agradezco infinitamente, creo que nos vamos súper bien informados, hemos tratado una inmensa cantidad de contenidos
Y pues abrimos entonces el espacio a preguntas, recordándoles tal vez por buena forma que se presenten antes de formular su pregunta para que pues podamos entablar una conversación más cercana. 3 preguntas está perfecto, listo. Gracias, buenas tardes. Una pregunta para el señor Teres. En lo que nos compartiste respecto a un objeto sagrado rescatado y que entiendo que como al abrirle, no sé, una parte, una puertica, salió como un maleficio y se murió el personaje. ¿Nos cuentas un poquito más del objeto, por favor? Gracias. A mi nombre, Clara Inés Ángel Casa, restauradora de obras de arte y antigüedades. ¿Recogemos? Listo, vamos a recoger las otras 2 preguntas que quedan y vamos a las respuestas inmediatamente. Mira. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Simón Rojas, soy restaurador de bienes muebles y también museólogo. Y pues creo que en este panel ha aparecido un término que, si bien es muy importante en el patrimonio, es relativamente novedoso para el derecho y es lo espiritual. Entonces, ¿cómo pues hay países que integran más fácil como ese animismo de los objetos y de esos protocolos necesarios para el trato de esos objetos y su tránsito? Y pues mi pregunta es pues para el desarrollo en Colombia. Esta comisión que se está creando, ¿tiene algún equivalente, por ejemplo, a lo que él decía de ese comité de ceremonias o esa relación directamente animista con los objetos y con los saberes de las comunidades ancestrales? Y la última pregunta que habían levantado la mano por acá. Acá. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Laura Vélez, soy estudiante de la Academia Diplomática y muy interesante toda la discusión sobre el derecho internacional, porque al final creo que todos de cierta manera nos preguntamos realmente la eficiencia del derecho internacional como mecanismo. Yo pensaba un poco sobre que a veces más que el derecho internacional juega el papel de la reputación o como esa presión internacional que ejercen otros países. Entonces, en términos de patrimonio, que me gustaría saber si eso también juega un papel en organismos multilaterales e internacionales, países como España, Francia, que también tienen esos tesoros o estos patrimonios de Colombia, si de cierta manera organizaciones como CRULAC o ya como países latinoamericanos hay cierta presión frente a estos países. Gracias. Mil gracias, súper interesantes las 3 preguntas. Yo diría que la primera es para Terence y las otras 2 son compartidas. Entonces, si te parece, puedes responder la primera pregunta y después hablan los 2 si quieren, de las 2 siguientes. ¿Listo? Entonces, puedes responder la primera pregunta. Yeah, thank you very much. Bien, muchas gracias. Entonces, la primera pregunta entonces era sobre el objeto secreto de Afo-Acom. Como mencioné, Afo-Acom es una estatua que fue ilegalmente robada de un palacio y es un objeto de ritual de la realeza. Y básicamente el rey de esa localidad era iniciado o presentado ante ese objeto una vez esta persona llegase al trono. Así que al entrar al contacto, en contacto físico con ese objeto, pues esto iniciaba a la persona en este poder. Y en el mundo occidental, pues obviamente querían dinero y estos coleccionistas de arte, pues básicamente pagaron por el robo de esta estatua y fue encontrada, esta estatua fue encontrada en el mercado del arte. Y una de los hallazgos es que alguien de esa localidad vio el objeto y dijo, ¡oh! Esta es la estatua que hemos buscado en el palacio de mi comunidad que desapareció, que fue robada del palacio. Así que
el Estado de Camerún inició el proceso de retorno o la restitución de ese objeto. No fue durante el periodo colonial. Esto fue robado, esta estatua fue robada y vendida más o menos en el 1960 bajo, bueno, comercio ilegal. Entonces, se robó en esta década. Y cuando retornó, hubo una ceremonia organizada para darle bienvenida a esta propiedad cultural, a este patrimonio cultural que se había robado y que obviamente era importante históricamente en el mundo occidental también. Y a su retorno, el presidente de Camerún le pidió a la gente de la aldea que viniera y confirmara si realmente esta era la copia original del objeto. Porque cuando estamos hablando de restitución y repatriación, debemos estar seguros de tener los recursos humanos calificados, las personas que puedan calificar y decir, bueno, no, esta no es una copia o una reproducción de este objeto que estamos solicitando ser retornado, sino tiene que ser el original. Si no, pues entonces literalmente nos estamos siendo engañados. Y el mundo occidental, bueno, son sabios, inteligentes, audaces y obviamente harán copias de estos objetos. Y a veces incluso enviarán algunos de esos objetos diciendo, o copias diciendo, este es el objeto que usted quiere reclamar, pero realmente no es el original. Así que necesitamos ser muy conscientes y vigilantes, audaces, para tener profesionales, expertos, peritos para determinar si es un original o una reproducción. Así que cuando el Foin, el segundo líder espiritual, verificó si era en verdad el objeto verdadero o una copia, pues bueno, dijo que sí, esta escultura sagrada era original. Y básicamente cuando ocurre el tráfico ilegal de un objeto sagrado o de ritual, pues claramente esos poderes de ese objeto viajan con él, están en el mundo occidental ejerciendo ese poder espiritual que contienen. Así que cuando Foin, el segundo líder espiritual, que no se supone que podía entrar en contacto con este objeto, lo hizo. Y cuando se cayó, eso fue todo. Pues básicamente se unió a sus ancestros. Ese es el poder del objeto. Y esta persona que verificó el objeto se murió. Bueno, su cuerpo fue cargado, lo llevaron al hospital. Las personas estaban absolutamente emocionadas y celebrando, bueno, nuestro objeto por fin ha retornado. Y después de estas celebraciones, empezaron a hacer el duelo de ese líder que murió. Porque claramente no se respetaron las culturas y las tradiciones de ese objeto cuando fue robado. Esos son los poderes que contienen estos objetos. Este objeto se llamó el Afo-Acom y volvió al reino de Com en Camerún en 1973. Y en relación a la segunda pregunta que se hizo, hablé de las subcomisiones técnicas de nuestra comisión intersectorial o interministerial. Estas subcomisiones se establecieron. Una de ellas se estableció también para preparar las ceremonias que daban la bienvenida a los patrimonios retornados y están alineadas con las normas y las regulaciones de las comunidades de donde provienen esos objetos originalmente. Y son ceremonias específicas y también generales para rendir homenaje a estos patrimonios que están siendo retornados. En estas ceremonias, pues la manera en la que se organizan es muy importante y no será la misma para darle la bienvenida a objetos tal vez no sacros, como por ejemplo una silla o una pipa para fumar o un instrumento musical que se retorna. No, los objetos sagrados tienen entonces una connotación especial y cada comunidad entonces trabaja conjuntamente con la comisión o subcomisión encargada, la subcomisión de la ceremonia de bienvenida a estos objetos. Por eso el trabajo de estas comisiones técnicas literalmente están abiertas para que todos los actores de los comités participen. Y todas están obligadas a invitar a que otras participen e intercambien. Comisiones para identificar los objetos o los representantes, por ejemplo, de la comunidad estarán allí participando también en ese trabajo, o las comunidades
para, por ejemplo, organizar estas celebraciones. Es así la manera de trabajar de estas comisiones. Y todo esto es para rendirle un respeto adecuado a estos patrimonios que retornan, sobre todo respetando los principios guía de estas comisiones técnicas cuando trabajan conjuntamente. Y bueno, en cuanto a la última pregunta, patrimonio y los convenios internacionales. Y yo no soy un experto legal, pero trato de aprender y estos convenios sobre patrimonio, bueno, hay más de 6 que ya tenemos establecidos, el de 1954, el de 1972, el de 1995, el de 2001, que de hecho es el que se trata sobre el patrimonio arqueológico acuático, el de 2005, que trata sobre las diversidades culturales. Todos estos son convenciones internacionales que juegan un rol en, bueno, el espectro del patrimonio cultural y demás. Y establecen que necesitamos desarrollar leyes. Muchos estados no han ratificado estos convenios, pero los que sí han ya, creo que he identificado que es imperativo, por ejemplo, que más estados ratifiquen el convenio sobre arqueología encontrada bajo agua o subacuática. Yo creo que Colombia debería ratificar esta convención prontamente, este convenio prontamente, porque creo que hay mucho que compartir con el mundo. Así que si se pueden elaborar leyes, ratificar este convenio y además revisar las leyes vigentes, porque al revisar las leyes vigentes se debe tener en cuenta también la arqueología subacuática y el patrimonio intangible del 2000, el convenio de patrimonio intangible del 2003 y el de diversidad. Yo sé que Colombia es un país muy diverso culturalmente hablando y no sé si este convenio lo ha ratificado Colombia, el del 2005, pero creo que es un convenio bastante oportuno para Colombia. Rosario, para las preguntas 2 y 3, meto la cucharada con la tercera pregunta, justamente en ese tema de si el derecho internacional en este área tiene o no tiene dientes suficientes y si debes realmente poner todas las esperanzas en la cooperación. Y lo digo justamente como alguien que fue profesor de la Academia Diplomática y lo decía en clase. En estos tratados o cuando se hacen estos acuerdos, tal vez algo que le falta a este régimen, que es el régimen de protección cultural, a diferencia de otros, es que no es que el tratado sea menos o más obligatorio, más o menos fuerte, esté mejor o peor incorporado a la legislación, sino que este tema, este mundito dentro del derecho internacional, a diferencia de otros, carece de algo que es muy importante para que esos derechos internacionales funcionen y son criterios de competencia jurisdiccional. Es decir, que haya competencia para tribunales internacionales. El tema de la cultura es uno de los pocos temas, uno podría decir al final, del derecho internacional en donde nada le da competencia a la Corte Internacional de Justicia para resolver la disputa, nada le da competencia a la Corte Permanente de Arbitraje para resolver la disputa. Entonces difícilmente puedes convertir esas obligaciones en algo, perdón la palabra tan jurídica, en algo litigable. ¿Y eso cómo se supera? Pues que entonces las naciones que proponen tratados digan, pues estos 70 estados ahora nos sentamos a proponer un tratado que puede ser una fotocopia de la Convención del 70, pero con la cláusula de competencia de que si 2 estados entran en controversia, se van y la resuelven a la Corte Internacional de Justicia. Puede que no nos guste en Colombia tanto esa corte por los resultados recientes, pero es una corte. Ahora, tan cierto es, en mi opinión, lo que te estoy diciendo, que fíjate cómo incluso en la Corte Penal Internacional se han litigado asuntos que tocan la protección de bienes culturales, porque al ser un tratado del Estatuto de Roma que activa una jurisdicción, hay quienes han podido ahí meter, por ejemplo, destrucción de bienes culturales como actos dentro de un conflicto armado y como
una transgresión a los delitos que están en el Estatuto de Roma. Por ejemplo, el caso de Libia, destruir estos bienes culturales, y alguien es demandado y alguien es demandante y se mueve un poco más la norma. Entonces creo que eso también le adereza un poco a tu pregunta, pero es una observación que quería agregarte porque estaba muy, muy interesante lo que tú decías. Y ahora sí, perdón por la cucharada, Rosario. Gracias y gracias por tu cucharada, porque es que además algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en derecho internacional, y tal vez puedo empezar por la tercera pregunta por eso, es que siempre está en el centro la soberanía de los estados, y por eso es tan difícil que en efecto hayan dientes para poder ejecutar este tipo de cosas, porque siempre que un estado se somete a algún tribunal, a alguna corte, lo hace renunciando un poco a su soberanía. Entonces es algo que los estados no toman a la ligera, y por eso todos estos escenarios judiciales están sujetos a una aceptación del estado que tiene que ser expresa además. Entonces en efecto pues la CPI se acepta cuando nos hacemos parte del Estatuto de Roma, que pues Colombia es parte y la mayoría de los estados son, pero la CIJ, por ejemplo, tenemos que habilitar específicamente la competencia de ese tribunal para los temas que vayamos a elegir. Colombia en este momento pues no tiene ninguna habilitación para ese tribunal, y así nos pasa con todos también, con temas de arbitraje, o si mucha gente ha sugerido, por ejemplo, con la colección Quimbaya, como, pero ¿por qué no vamos y demandamos en España al gobierno español y decimos ahí que tengamos un proceso judicial? Pues primero porque perderíamos, porque las normas españolas se las otorgan, digamos, le otorga la titularidad a España, pero segundo porque implica también una renuncia a la soberanía de Colombia y una aceptación de como que poner por encima un poquito las normas de España, y eso yo creo que es importante. Ahora, también sí, en efecto es importante la presión que lleva a que los estados tomen una actitud más abierta o más cerrada en aras de, digamos, de restitución, pero yo también creo que se vuelve un poquito como un capital político para ellos positivo, que en mi opinión jurídica, no política, pues no desconozco, pero desde lo que yo veo, Alemania ha usado, por ejemplo, Alemania ha sido súper activo en decir, yo devuelvo, yo quiero, yo esto, yo lo otro, y se ha vuelto como un líder en ese sentido, entonces también lo usan como algo positivo. Y en cuanto a tu pregunta sobre, digamos, el trato, en efecto, yo vivo en el mundo del derecho internacional, así que no soy tan versada en esto, pero de lo que conozco, la verdad es que yo creo que el propósito del decreto es más crear unos lineamientos técnicos que permitan que no estemos sujetos a alias como por ejemplo el avión presidencial, el buque de Gloria y demás, sino que haya como unos mecanismos. Pero yo pienso que siempre el ICANN, que es como la entidad técnica que se encarga de este tema, el archivo, incluso la misma Cancillería con nuestra Dirección de Asuntos Culturales, está en constante diálogo con las comunidades y se asegura de que el retorno sea de una manera pues adecuada para ellos, porque pues nada haríamos trayendo un objeto que el valor, digamos, está precisamente en ese valor que le da la comunidad y desconociendo cuáles serían esos rituales y esa práctica que debemos hacer. Entonces pienso que el decreto es un poco más general y no va a ese detalle, pero sí es un elemento que, al igual que mencionaba Terence, se tiene en cuenta a la hora de hacer esas entregas. Por ejemplo, creo que las máscaras Kogi se entregaron directamente a la comunidad Kogi, a un representante de ellos, y pues se hizo como en un marco de lo que ellos consideraban importante y como debió ser, como para ponerte un ejemplo. Mil gracias por las respuestas, creo que hemos cumplido. De nuevo al público también agradecerle por el espacio, seguramente nos veremos mañana y justamente para eso pues le devuelvo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Walter Alvarado, director de la especialización en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, por la moderación en este tercer panel titulado Desafíos legales y marcos normativos en la repatriación de bienes culturales, al cual estuvieron invitados Terence Besaca, coordinador de colecciones del Museo Nacional de Camerún, y Rosario Gutiérrez, coordinadora de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Y así cerramos esta primera jornada del trabajo del Foro Internacional Buenas Prácticas de Repatriación de Bienes Culturales, Geológicos y Paleontológicos. Agradecemos su participación y les invitamos a acompañarnos el día de mañana aquí mismo en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia para que sigamos compartiendo los eventos que forman parte de esta agenda de reflexión
y Diálogo Internacional. Recuerden que la jornada inicia a las 8:30 de la mañana y también les recordamos que pueden dejar nuevamente los equipos de traducción simultánea aquí afuera del auditorio. Feliz resto de tarde.